Saludos centinelas, aquí es el universo prohibido, y hoy la verdad sale a la luz. Mephisto ya ha aparecido en el MCU, y lo viste con tus propios ojos. La diferencia es que te hizo creer que era solo otro extraño en un restaurante, ofreciendo pizza y frases vagas. Pero no lo era. Era Marvel dejando en claro que el mayor manipulador en la historia de la editorial siempre ha estado allí. Y nadie se dio cuenta. Pero ahora, la máscara ha caído. ¿Parece exagerado? Entonces dime, ¿por qué un personaje con un historial tan profundo, involucrando a Doctor Strange, Wanda, Spider-Man e incluso al primer Ghost Rider, fue presentado de manera sutil, casi como un huevo de Pascua disfrazado? Y además, ¿por qué la única vez que aparece con nombre en una serie de MCU es justo cuando Riri Williams acepta un trato y el mundo a su alrededor cambia? Pero el problema no es solo la escena, es el patrón, es la repetición. Es el hecho de que Mephisto actúa de la misma manera desde hace décadas, en los cómics, en los reinicios, en las historias olvidadas. Él ofrece exactamente lo que el personaje más desea, y cobra algo que parece invisible, hasta que es demasiado tarde. Volveré a eso, porque lo que Riri perdió al final de Ironheart podría ser el comienzo del colapso del nuevo multiverso de Marvel, si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso. Dale like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. Ahora, presta atención a este detalle, porque el fotograma que revela todo, probablemente lo ignoraste. En la superficie, Mephisto parece solo otro vilán sobrenatural con estética demoníaca. Pero eso es exactamente lo que él quiere que pienses, porque a diferencia de lo que muchos creen, Mephisto no es el diablo, no es Satanás ni Lucifer. Él simplemente se aprovecha de la mitología humana para incorporar esa figura, usando términos como infierno y Hades para confundir. Y funciona. Ha funcionado durante milenios, literalmente. Lo que casi nadie se da cuenta es que esta identidad falsa es su arma más poderosa. Mephisto no necesita ser el mal supremo, solo necesita que tú creas eso. Y si esto te suena familiar, es porque el propio personaje ha sido presentado como la serpiente en el jardín del Edén dentro de la cronología oficial de Marvel. Esto no es una metáfora, es canon. En Spirits of Ghost Rider, Mother of Demons Niebla 1, Lilith, la primera esposa de Adán, confirma: Mephisto fue quien tentó a Eva con el fruto prohibido. Esto cambia todo. Porque sitúa a Mephisto no solo como un villano de héroes modernos, sino como una fuerza manipuladora desde los albores de la humanidad. No una figura infernal con cuernos y tridente, sino algo más antiguo, más sutil, más arraigado en el comportamiento humano. Y si estuvo en el Edén, ¿qué más ha moldeado en las sombras? Aquí es donde Marvel comienza a jugar con capas de realidad. Mephisto aparece en historias a lo largo de toda la cronología de Marvel, desde el año 1000 a.C. hasta el futuro distópico de multiversos corrompidos, y siempre haciendo lo mismo, ofreciendo poder, amor, salvación, a cambio de un alma. Pero no cualquiera. Querer alma, quiere las más nobles, las más puras, aquellas que, si se corrompen, rompen el equilibrio del universo. Y si esto suena exagerado, espera hasta entender quiénes fueron sus primeras víctimas. Porque el siguiente bloque revela el patrón secreto que conecta todos estos pactos, y el momento exacto en que pudo haber alterado los cimientos del MCU. Pero antes, hay una anomalía en la línea del tiempo que casi nadie notó. Si Mephisto manipuló a la humanidad desde el Edén, entonces la pregunta lógica es: ¿qué hizo entre ese inicio y su primera aparición oficial en los cómics? La respuesta está en una línea del tiempo fragmentada, llena de eventos que parecen aislados, pero que siguen un patrón que conecta desde tribus prehistóricas hasta héroes que ni siquiera existían cuando él comenzó a actuar. En el año 1000 antes de Cristo, Marvel reveló que Mephisto intentó corromper al primer Ghost Rider, un joven de una tribu que montaba mamuts. No es solo un huevo de Pascua primitivo, es el origen espiritual de todos los pactos que haría después.
Ese chico aceptó el poder de un cráneo llameante a cambio de venganza. Es el arquetipo que Mephisto repetiría incontables veces, con variaciones mínimas. Poco después, aparece ofreciendo la gema del poder al rey de los monos, intentando corromper al primer puño de hierro, e incluso enfrentando versiones ancestrales de los Vengadores. Es en esta época que también interactúa con Tony Stark, quien fue enviado al pasado. Y aquí entra un detalle curioso. Mephisto asume la forma del Pa y de Tony, para intentar convencerlo a ceder su alma. Pero, ¿por qué siempre asumir el rostro de alguien íntimo? Este truco no es solo emocional, es simbólico. Transforma el dolor en una puerta de entrada. Hace que la víctima crea que está viendo redención, cuando en realidad está frente a la perdición. Esto se repetirá con Johnny Blaze, con Wanda e incluso con el propio Thor. Pero antes de llegar a ellos, hay un patrón que se repite silenciosamente a lo largo de los siglos. En el siglo VI, vuelve a engañar al propio Tony Stark, nuevamente asumiendo la apariencia paterna. En el siglo X, incita al apocalipsis contra los primeros Vengadores. Y entre estos eventos, surgen historias relacionadas con leyendas como el barco fantasma holandés errante, o incluso influencias en obras como Paraíso Perdido y la obra Fausto. Todo esto encajado como retcons conscientes que refuerzan un único mensaje. Mephisto es la constante invisible en el caos de la historia. Pero este patrón de manipulación emocional llega al límite en dos personajes, Johnny Blaze y Thor. Y en ambos casos va demasiado lejos. Pero antes de mostrar cómo esto reveló una falla en el propio Mephisto, hay un detalle visual en el origen del Ghost Rider que casi nadie notó. En 1972, Johnny Blaze hizo el pacto que consolidó a Mephisto como el maestro de los contratos en Marvel. La escena es icónica. Para salvar la vida de su padrastro, Johnny entrega su alma a lo que creía que era el diablo. Pero aquí entra el detalle fundamental. No era el diablo, era Mephisto, una vez más. Z, asumiendo una identidad conveniente. Y aunque cumple parte del acuerdo, deja a Johnny en dolor. Salva al padrastro del cáncer, pero lo deja morir en un accidente. Este tipo de manipulación es central en el estilo de Mephisto. Él cumple lo prometido, pero de una manera que destruye por dentro. Y lo que parecía ser solo otro pacto personal se convierte, de hecho, en el origen de Ghost Rider, porque Mephisto no solo le quita el alma a Blaze, él fusiona su esencia con el espíritu de la venganza, creando algo que ni siquiera él mismo puede controlar después. Pero Johnny no fue el único objetivo. Thor también tuvo su alma en la mira. En Thor Muere la 1880, una confusión que involucra un intercambio de cuerpos con Loki lleva al dios del trueno directamente al reino de Mephisto. Allí, el villano intenta quebrar a Thor por todos los medios posibles. Ilusiones, ataques físicos, distorsiones mentales. Y cuando eso no funciona, recurre al mismo truco que usaría con otros héroes: disfrazar a sus secuaces como amigos de Thor para inducirlo a la locura. Pero Thor ve a través de la ilusión y, al final, derrota a Mephisto con algo que nunca esperaba: pureza. El dios manifiesta su alma en estado puro, una luz que rompe el dominio demoníaco. Marvel no explica esto en términos místicos, pero visualmente es un momento de ruptura. Mephisto es arrojado al lava, literalmente sepultado por una cueva. Pero por supuesto, él regresa. Lo que une estas historias es el patrón. Mephisto no ataca con fuerza. Él utiliza la culpa, el apego, el amor. Y cuando no puede corromper, él observa. Sabía que tendría otra oportunidad. Y este ciclo silencioso continuaría hasta un pacto que sacudiría el canon de Spider-Man. Pero hay una pista visual en el beso entre Rogue y Thor que muchos consideran ridícula. Y tal vez sea la clave. Este fue el momento en que Marvel decidió mostrar que Mephisto ya no necesitaba actuar solo desde las sombras. Podía rediseñar la realidad y aún así hacer que agradecieras por ello. En 2007, en el arco Un Día Más, Peter Parker tenía su identidad revelada después de los eventos de Civil War. ¿La consecuencia? Un atentado que dejó a Tía May al borde de la muerte.
Desesperado, sin salida y sin tiempo, Peter acepta hablar con el único ser que parecía tener una solución: Mephisto. Pero aquí no hay un contrato típico. Lo que Mephisto ofrece es algo que va más allá de la vida de Tia May. Ofrece la oportunidad de salvar a la mujer a cambio de borrar el matrimonio entre Peter y Mary Jane de la existencia. No fue un divorcio. No fue una ruptura. Fue como si nunca hubiera sucedido. Ningún recuerdo, ningún registro. Una línea de tiempo reescrita en silencio. Y esto es importante por una razón específica. Mephisto no estaba interesado en matar a Peter, ni en su sufrimiento inmediato. Quería borrar un vínculo, un amor verdadero, construido a lo largo de décadas de narrativa, porque, según él, lo que más dolía era ver un amor puro deshacerse por elección. Él llama a eso sabor especial. Pero hay un detalle aún más perturbador. Mary Jane, antes de cerrar el trato, susurra algo más. Ve al oído de Mephisto. Algo que nunca fue revelado. Solo sabemos que ella pide, como condición, que nadie más sepa que Peter es Spider-Man. Y Mephisto acepta. Siempre acepta. Siempre y cuando algo importante muera en el proceso. El impacto de este arco resonó durante años. No solo dentro de la historia, sino también fuera de ella. Muchos fans acusaron a Marvel de destruir una de las relaciones más icónicas de los cómics solo para volver al statu quo. Pero, ¿y si no fue solo una decisión editorial? ¿Y si, dentro de la lógica del universo Marvel, esta fue la victoria suprema de Mephisto? Porque en ese momento, él demostró que ya no necesitaba usar fuego, ilusiones o pactos literales. Bastaba con dar una elección. Una que doliera. Una que se hiciera por amor. Y lo más irónico, Peter y MJ ni siquiera recuerdan que una vez estuvieron casados. Pero hay algo aún más oscuro en esta historia. Una visión del futuro que Mephisto tuvo, y que explica por qué teme tanto a Spider-Man. Mucha gente todavía cree que Billy y Tommy, los hijos de la Bruja Escarlata, son solo creaciones de magia del caos. Pero la verdad va mucho más allá de eso, e implica una conexión directa con Mephisto que el MCU ha evitado explorar. Hasta ahora. En los cómics, los gemelos no surgieron solo de la voluntad de Wanda. Fueron formados a partir de fragmentos de la esencia misma de Mephisto. Sí, los hijos de Wanda nacieron del infierno. Literalmente. Esto sucede en los números 51 y 52 de Avengers West Coast, cuando Master Pandemonium invade la casa de Wanda, y Visión afirma: él siente que los chicos le pertenecen. La escena es desconcertante. Él absorbe a ambos y usa sus cuerpos como brazos. Pero lo que parecía una extravagancia sin lógica, adquiere una nueva capa, cuando el propio Mephisto aparece y afirma: los chicos no son de Master Pandemonium, son suyos. Fragmentos del alma demoníaca que habían sido dispersados después de su destrucción por Franklin Richards. Wanda, sin saberlo, había utilizado esas partes para generar vida. Y Mephisto, al reunir los fragmentos, los reabsorbe, borrando a Billy y Tommy de la existencia. Al menos temporalmente. Aquí es donde entra el detalle que lo cambia todo. Años después, los dos regresan, reencarnados, en nuevos cuerpos, viviendo como si nunca hubieran sido parte del demonio. Pero la conexión persiste. En esencia, siguen siendo partes del alma de Mephisto, aunque reformulados. Y esto plantea una pregunta que el MCU podría estar a punto de responder. ¿Y si el verdadero motivo por el que Mephisto teme al futuro es porque una parte de él se ha vuelto en su contra? Pero hay algo más sutil. Una declaración de Mephisto, dicha al Doctor Strange, que revela el miedo detrás de su obsesión con estos jóvenes. Un miedo que tiene nombre, rostro y una visión que no puede borrar. Hay una razón específica, por la cual Mephisto interfirió en la vida de Peter Parker de manera tan personal. Y no se trata solo de sufrimiento o pureza de alma. El motivo real se revela más tarde, en una conversación entre Mephisto y el Doctor Strange, durante el arco que involucra al Hotel Inferno. Mephisto T. tuvo una visión del futuro y vio a la hija de Spider-Man destruyendo su dominio sobre el infierno.
Esta información cambia el eje de todo lo que sabíamos. El pacto de One More Day no se trataba solo de amor o identidad secreta. Fue un intento desesperado por alterar el futuro, de impedir que una nueva generación, descendiente de Peter, pudiera representar una amenaza real al trono demoníaco. Marvel no revela quién es esta hija, pero el simple hecho de que Mephisto le tenga miedo es suficiente para justificar años de manipulación. Y no se detuvo ahí. Siguió saboteando a Peter con una nueva estrategia, creando villanos con capas falsas de identidad. Así surgieron Sarah y Gabriel Stacy, los gemelos creados con ADN de Norman Osborn y Gwen Stacy, pero que llevaban los recuerdos del Harry Osborn fallecido. Bajo el seudónimo de Kindred, torturaron emocionalmente a Peter durante meses, dejándolo vulnerable y desconfiado, incluso de sus propios aliados. El golpe final llega con la apuesta hecha con el Doctor Strange. Si Peter perdía contra Kindred, Mephisto se llevaría el alma de Strange. Si ganaba, las almas de Peter y Harry serían liberadas. Peter gana. Y Mephisto, finalmente, revela la verdad. Está tratando de evitar que un futuro se concrete. Un futuro en el que el legado de Peter Parker destruye el infierno. Esta es la clave que conecta todas sus acciones en los últimos años. Billy, Tommy, el matrimonio borrado, Kindred. Mephisto no solo quiere corromper almas, quiere reescribir el destino, pero para eso necesitaba de Ajo. Uda, de cientos de versiones de sí mismo. Pero hay un detalle en la formación de este consejo demoníaco que casi nadie entendió. Llega un momento en el que ni siquiera un ser como Mephisto puede actuar solo. Cuando la realidad comienza a doblarse demasiado y las piezas se salen de control, él recurre a la única entidad en la que confía, él mismo, literalmente. En el arco más reciente de los Vengadores, Mephisto convoca cientos de versiones alternativas de sí mismo, formando el llamado Consejo Rojo, una asamblea multiversal con un único objetivo: borrar a los Vengadores de la existencia. Pero no es solo un plan de dominación, es un reinicio. Mephisto y sus variantes usan el cubo del Pandemonium para reescribir la historia, creando una línea temporal donde los Vengadores nunca existieron, y él es adorado como una divinidad suprema. Un reinicio suave disfrazado de victoria demoníaca. Pero hay un problema. El universo reescrito es imperfecto. Algo permanece fuera del guión. Blade, el cazador de vampiros, logra recordar la realidad original. Y con eso, inicia un movimiento para restaurar el orden, reuniendo versiones olvidadas de los Vengadores a lo largo del tiempo. Es una narrativa que hace eco de la propia función de los héroes en el multiverso: restaurar el equilibrio que entidades como Mephisto intentan sabotear. Entonces, el Consejo cambia de táctica y se une a otra figura que domina el concepto de versiones alternativas: el Doctor Destino. Juntos, forman los amos del mal del multiverso, con el objetivo de erradicar todas las versiones de los Vengadores a lo largo de la historia, y evitar que cualquier semilla de resistencia renazca. En el clímax, Mephisto absorbe parte de sus variantes y se enfrenta a los Vengadores en la cantera de los dioses. Y aunque es derrotado, deja un rastro de daño que resonará por mucho tiempo, porque el Consejo puede haber caído. Pero lo que desencadenó en el tejido de la realidad todavía está en movimiento. Y es precisamente aquí donde todo converge con el MCU, porque Marvel ha plantado el siguiente paso de este plan en silencio: un fotograma, una línea, un restaurante, Sacha Baron Cohen. Pero lo que parecía ser solo una aparición especial, Marvel ha estado desviando la atención durante años. Cada vez que alguien mencionaba a Mephisto, se trataba como una teoría de fans, primero en WandaVision, luego en No Way Home y en Multiverse of Madness. Nada, ninguna aparición oficial. Hasta que, discretamente, aparece. En el episodio final de Ironheart, en un restaurante vacío, ofreciendo pizza y promesas, interpretado por Sacha Baron Cohen, se presenta como alguien común. Pero la mirada lo dice todo. En la escena, Riri Williams está vulnerable. Después de vencer al Capuz,
Entra en el restaurante y es abordada por un hombre carismático que le ofrece exactamente lo que ha perdido: reconocimiento, propósito y a su mejor amiga de vuelta a la vida. Él dice: «Puedes llamarme», y deja el nombre en el aire: Mephisto. Sin efectos visuales, sin pacto explícito, solo una conversación y un apretón de manos. Pero es este gesto el que lo cambia todo. Lo que parecía una visión de posibilidad era real. Riri realmente estrecha la mano de Mephisto, y Natalie, su amiga muerta, está viva. Él cumplió la promesa, pero la pregunta es: ¿qué entregó ella a cambio? Esa es la esencia del personaje. Mephisto siempre entrega, pero luego cobra, y casi nunca revela el precio. Marvel no mostró el pacto, no mostró transformación, ni siquiera alteración visual. Porque ahora el juego es otro. Mephisto no necesita parecer un demonio. Él ya ha ganado cuando alguien dice sí. Cuando alguien, como Riri, elige revivir el pasado a costa del futuro. Y aquí está la parte más peligrosa. Esta es la semilla perfecta para un reinicio del MCU. No un reinicio con un chasquido o viaje en el tiempo, sino una reformulación silenciosa, basada en acuerdos individuales. Cada héroe, poco a poco, haciendo concesiones. Cada línea narrativa siendo contaminada, hasta que el mundo ya no sea el mismo y nadie lo note. Marvel ya no necesita anunciar al próximo gran villano. Él ya está en escena, ya ha movido piezas, y el multiverso ya ha sido tocado. Ahora la única duda es: ¿cuál será el próximo héroe en decir sí? Si todo esto tiene sentido, comenta: ¿crees que el reinicio del MCU comenzó con Mephisto? ¿O fue solo la primera señal de un plan aún mayor? Y si quieres profundizar más, mira nuestro video sobre cómo el Consejo Rojo casi borró a los X-Men del multiverso. Porque sí, hay más cosas por venir, y no todo pacto puede deshacerse.